Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar lo que dejamos pendiente la clase pasada. Estuvimos viendo la temática que resume un poco el final de la metapsicología freudiana con los textos de la represión y de lo inconsciente. Lo último que nos quedó pendiente fue esto que dimos en llamar el vacío teórico. Cuando hablamos del vacío teórico, vamos a leerlo del texto de Silvia Zanelli, que me parece que lo resume de una forma bastante sintética y de forma muy clara. Para hoy, claro está, tal como habíamos pautado, tenemos el texto Pegan a un niño de 1919. Pero es necesario primero que tratemos de entender que vamos a llegar hasta este punto que es importantísimo en la teología del masoquismo. Pero primero me gustaría que vayamos armando un hilado, que tal como les digo, comenzamos la clase pasada con la represión y lo inconsciente, cuando hablábamos hacia el final de este vacío teórico. En letra freudiana 3, apenas comienza el primer capítulo, Silvia dice lo siguiente: el objetivo del presente escrito es situar el lugar y la estructuración del fantasma en el texto Pegan a un niño. Ahora vamos a ver un poquito acerca de esto de fantasma, acerca de esto de fantasía, pero sigamos leyendo. Dice: cuestión que permitirá luego de articular el dualismo pulsional, ubicar la problemática del masoquismo y la segunda tópica. Dice: para interrogar la estructura del fantasma fundamental es necesario recordar algunas cuestiones que lo anteceden. Con la metapsicología de 1915, esto que estoy charlando acerca de la represión y lo inconsciente, Freud construye el concepto de inconsciente reprimido y con ello da cuenta del dinamismo de los procesos psíquicos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esto de las tres etapas de la represión y las características que tenía la represión de ser individual y a la vez móvil también? Bien, dice: sin embargo, resta como vacío teórico. Y presten atención a esto, que esto es lo que va a dar puntapié a todo lo que vamos a ver, no solamente esta clase, sino en lo que queda de este cuatrimestre que estamos arrancando. Sin embargo, dice, resta como vacío teórico allí donde queda como secuela de esa producción una advertencia. Lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Lo repito. Lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Hay algo otro inconsciente que no coincide con lo reprimido. Le será necesario otro inconsciente no reprimido. Y realmente esto es una afirmación, es una propuesta, por lo pronto, que nos desacomoda un poco de acuerdo a la forma de cómo veníamos viendo esta equivalencia entre lo que era reprimido estaba inconsciente. Teníamos esta ecuación que era una igualdad que hasta ahora como que nos regía todo nuestro trabajo, toda la forma en la que nosotros veníamos encarando el funcionamiento del aparato psíquico y la vida anímica del sujeto. Vamos a repetirlo. ¿Cuál es este vacío teórico del cual nos habla Silvia? Dice: resta como vacío teórico allí donde queda como secuela de esa producción una advertencia. Lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Hay algo otro inconsciente que no coincide con lo reprimido. Bien, le será necesario otro inconsciente no reprimido. Otro inconsciente no reprimido. O sea, nos está dando la pauta de que va a haber una porción del inconsciente que no va a estar reprimida. Bien, me parece que lo vamos a tener que ir pensando, lo vamos a tener que ir charlando, pero vamos a ver cómo esta afirmación va a comandar parte de este segundo cuatrimestre junto con la segunda tópica freudiana. Así que bueno, propongo que para comenzar a charlar un poco acerca de este texto que teníamos para la clase de hoy, que se llama Pegan a un niño,
Arranquemos primero con los antecedentes. Ante todo tenemos que saber que el texto Pegan a un niño de 1919 es un texto que nos permite ubicar el lugar y la estructuración del fantasma, ¿bien? Y a orientarnos un poco acerca de la problemática del masoquismo. La problemática del masoquismo va a abarcar bastante de esta segunda parte. Vamos a ver luego con el texto El problema económico del masoquismo cómo termina de cerrar esta idea. Y cuando hablamos de masoquismo, claramente estamos hablando de la esencia del placer en sentir el dolor. Traten de guiarse con lo que les mandé. Van a ver que tienen el material, tienen una diapositiva que armamos, así que traten de ir siguiéndola. Así vamos haciendo más dinámica la clase. Justamente la primera de las diapositivas retoma un poquito esto del vacío teórico que avisora un inconsciente no reprimido. Bien, la primera diapositiva ya nos está diciendo que en los antecedentes nosotros ya teníamos, cuando hablábamos de las BSPT, las vivencias sexuales prematuras traumáticas en la teología de la histeria, ya teníamos algunas cuestiones con respecto al avance desde el trauma al fantasma. Bien, tenemos que ir tratando como de integrar todas estas cuestiones. Freud nos indicaba que en muchas ocasiones todos estos episodios, todas estas vivencias sexuales prematuras, en ocasiones tenían que ver con la formación del síntoma. Estas experiencias que se producían a estas pacientes en su cuerpo propio, en ocasiones conducían al onanismo. Y ahora vamos a ver cómo esto funciona como antecedente de lo que vamos a ver hoy en Pegan a un niño. Bien, vamos a comenzar por una parte un poquito más flexible. Vamos a empezar por una parte que nos permita hacer un hilado. Vamos a hablar de la fantasía, meramente de la fantasía. Algo de esto hemos visto nosotros en la primera parte de la materia. Me gustaría que nos valgamos del diccionario de Laplanche-Pontalis para definir qué es fantasía. Así que un segundo y ya lo estoy buscando. Bien. Esta es una de las ventajas de poder hacer la clase virtual. Tener todos los libros cerca. Bien, vamos a buscar entonces. Vamos a buscar una definición de fantasía. Y como ya saben, el diccionario de Laplanche-Pontalis está autorizado. Freud va a determinar que los caminos de la formación del síntoma van a tener que ver con estas vivencias sexuales prematuras traumáticas en el punto en el que todo aquello que estas pacientes fueron vivenciando con su propio cuerpo, en ocasiones también reconducían a escenas de onanismo. ¿Bien? Así que esto va a ser crucial cuando veamos el texto Pegan a un niño. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un poquito como hacia los orígenes. Vamos a tratar de organizarlo de forma que se pueda entender bajo una lógica. Vamos a hablar de fantasía. Algo de esto hemos visto en el primer cuatrimestre, algo de esto hemos visto cuando veíamos que la fantasía era un armado del neurótico por medio del cual se conjugaba algo del deseo. Bien, habíamos hablado de una fantasía que era una fantasía diurna, que tenía que ver con algo de esto de una especie de ensoñación, como un daydreaming, dijimos. Pero vamos a definirlo de acuerdo al diccionario de Laplanche-Pontalis, que sabemos que está autorizado por la cátedra, y me parece que es un material que nos puede llegar a ayudar un poco con esto de la fantasía. Vamos a leer qué dice de fantasía. Dice: guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo, y en último término es un deseo inconsciente. Poco más abajo nos dice: la fantasía
se presenta bajo distintas modalidades: fantasías conscientes o sueños diurnos, fantasías inconscientes, que descubre el análisis como estructuras subyacentes a un contenido manifiesto, y fantasías originarias. Bien, ya ahí nos nombró a las fantasías originarias. Entonces tenemos esto de que la fantasía sería como un guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que manifiesta más o menos de una forma más deformada la realización de un deseo inconsciente. Algo de esto yo les ejemplificaba cuando les decía, por ejemplo, en la ensoñación, ¿no? Decíamos, por ejemplo, qué lindo sería en este momento, en vez de estar escuchando esta clase, por ejemplo, decir, bueno, me encantaría estar tirado en una playa tomando una caipirinha, pónganle, ¿no? Y que casi que si cerramos los ojos y damos cierre a las esclusas de la motilidad, podemos hacer una cuestión como de ensoñamiento, ¿no? Y casi como estar en esta cosa de fantasía, estando despiertos, y casi que podemos sentir la salitre del mar, y un poquito que si nos esforzamos podemos sentir hasta el gusto del daiquiri o la caipirinha que nos estemos tomando. Entonces ahí vemos como hay un armado de fantasía. Pero hay otros también que nos están nombrando, en este caso el diccionario. Bien, nos está diciendo que hay algunos que pueden ser conscientes, otros pueden ser inconscientes, y nos va a hablar de algunas fantasías que son fantasías primordiales, nos dice el texto acá. Fantasías primordiales que Freud va a nombrar. Hay al menos dos lugares en los cuales van a poder encontrar material acerca de estas fantasías primordiales que ahora vamos a ver. Uno es la introducción, las conferencias de introducción al psicoanálisis. En la número 23 van a poder encontrarlo, en la conferencia 23. Y después también hay algo en un texto que está en el tomo 14 que se llama Comunicación de un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica. Así que ahí también van a poder encontrar. De todas formas, yo después se los voy a subir para que lo tengan a mano. Bien. Lo van a poder encontrar en la página, en el tomo 14 va a estar. Bien. Bueno, no tengo la página acá, pero después cualquier cosita se las puedo averiguar y se las envío. Pero son esos dos textos, entonces, comunicación de un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica, y tenemos entonces la 23ª conferencia de introducción al psicoanálisis. Entonces ahí ya está nombrando Freud estas fantasías originarias o fantasías primordiales. ¿Qué son estas fantasías originarias? Va a decir que tienen que ver con la filogenia, tienen que ver con una cuestión prácticamente filogenética propia de todos los seres humanos, algo que viene con nosotros, como un bagaje ontogenético que tenemos y que cargamos por el solo hecho de estar inmersos en la cultura, ¿bien? Entonces va a decir Freud que las fantasías originarias son estructuras fantasiadas típicas que el psicoanálisis reconoce como organizadoras de la vida de la fantasía. Y va a decir que hay algunas, ¿bien? Va a decir que algunas de estas fantasías son las siguientes. Va a hablar acerca de las fantasías de paliza, va a hablar acerca de las fantasías de castración, va a hablar acerca de las fantasías de seducción y va a hablar acerca de la fantasía originaria, de la escena originaria en sí. Como para hacer más o menos un raconto de lo que significarían estas fantasías primordiales u originarias. Recuerden que la palabra originaria, primaria, primordial, primitiva, siempre nos está hablando acerca de aquello que da origen, ¿bien? Aquello que es primario por el hecho de que facilita, habilita o permite
que algo se pueda edificar sobre ello. Entonces, vamos a arrancar por la última que nombramos. Vamos a arrancar por esta escena originaria. Va a decir Freud que es propio de la filogénesis del sujeto pensar que hay ciertas fantasías en las cuales el sujeto tiene teorías acerca de qué sucede en el encuentro entre papá y mamá. Bien, algo de esto vamos a ver en el caso del hombre de los lobos más adelante, pero tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando veíamos las teorías sexuales infantiles? Bueno, algo de esto ya habíamos anticipado ahí. Recuerden que veíamos el tema de las teorías del nacimiento y hablábamos acerca de también de las teorías del comercio sádico, ¿no? Cuando sucedía que el niño se encontraba con la escena primordial, esta escena de ver al padre y la madre en pleno acto sexual, lo iba a entender como algo agresivo, lo iba a entender como algo sádico, iba a entender como que entre toda esa cuestión tumultuosa de movimiento corporal, de gemidos y de algo que claramente él no entiende, lo iba a ver como una escena violenta. Bien, entonces ya desde 3 ensayos nosotros teníamos un antecedente de estas fantasías primordiales u originarias. Entonces, eso sería la escena originaria. La escena originaria va a tener que ver con todas estas teorías que va a armar el sujeto, que va a pensar, que se le van a representar acerca de qué es lo que sucede cuando papá y mamá se encierran en la pieza y le ponen llave. ¿Bien? El niño, en su investigación sexual, va a tener sus teorías. Esto nosotros lo vimos, que va a funcionar como un pequeño investigador que va a andar por ahí, ¿no? Preguntándolo todo, teniendo información de algunas cosas, pero siendo privado de algunos saberes que no que no les son permitidos, ¿no? Habíamos dicho puntualmente que eran dos. ¿Se acuerdan que era el semen fecundante y la apertura anatómica femenina? Entonces, tenemos ya la primera escena originaria. Voy a traer acá la pizarra. Así las vamos anotando. Bien. A ver si se ve ahí. Yo creo que sí. Bien. Entonces tenemos las fantasías primordiales. Bien. Tenemos la primera, que es la escena originaria. Esta que acabamos de decir. Después vamos a tener la fantasía de castración. Y esta va a tener que ver con todas estas representaciones, pensamientos, suposiciones o teorías que el niño, en toda esta investigación también, esté elucubrando, ¿no? Porque esto es lo que sucede. El niño también va a tener todos estos movimientos por medio de los cuales, ante la amenaza de castración, él va a tener como la forma de verlo, de dar respuesta. No sé si se está viendo que está invertido en espejo. Espero que no. Acá lo estoy viendo en espejo. Espero que puedan verlo después bien. Entonces, esto lo podemos ver en el caso Hans. ¿Se acuerdan que en el caso Hans eh, la madre le hace esta amenaza de castración y le dice, si te seguís tocando el hace pipí, va a venir el doctor y te lo va a cortar? Lo vamos a ver también en el caso de Sergei, el hombre de los lobos. Vamos a ver también como en ese caso él tiene una amenaza de castración por parte de la ñaña. Y tenemos también las fantasías de seducción. De esto tenemos antecedente incluso cuando hablábamos de histeria. ¿Se acuerdan que decíamos que parte del armado que tenía que ver con aquello que contaba angustiosamente la histérica podía ser propio de un armado que se haya dado en la fantasía? Habíamos dicho que quizás alguna de estas escenas que relataba y que incluso Freud le reproducía a su confidente, a Fliss, podían haber ocurrido realmente y otras quizás no. Pero no por ello no tenían valor de verdad. Claro que tenían valor de verdad.
¿verdad? Y nosotros no vamos a ir a hacer una pericia para ver si realmente ocurrió o no ocurrió esta escena asimétrica en la cual un adulto abusaba de una persona con menores posibilidades, en este caso un niño en estado de indefensión, podríamos decir, ¿bien? Y la cuarta serían las fantasías de paliza. Y acá es donde nosotros nos enfocamos, porque justamente esta, que es la fantasía de paliza, es la que nos convoca hoy. Con el texto pegan a un niño. ¿Bien? Pegan a un niño, de 1919. Bien. Esta sería más o menos un hilado como para que se puedan organizar en cuanto a la fantasía de paliza pegan a un niño. Bien, ¿no? Tenemos entonces una definición de fantasía, ¿no? La había aportado el diccionario de la Planche, chicos, pero también lo pueden encontrar en este texto que yo les digo, en la conferencia número 23 de Introducción al Psicoanálisis, que estaba, dijimos, en el tomo 16. Pueden encontrarlo ahí, está más ampliada esta definición de fantasía, así que pueden ir a buscarla ahí. Lo que nos va a decir estas fantasías entonces originarias que dijimos que son propias de la filogénesis del sujeto, es que Freud va a decir que se transmiten como si fueran un patrimonio transmitido. Bien, como si fuera que se transmiten dentro de la cultura y que son propias ya del sujeto, que las tiene como capitalizadas. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces, ahora sí, vamos a meternos de lleno con el texto con pegan a un niño. Freud nos va a decir entonces que en la consulta a él se le presentaban muchísimo, con mucha frecuencia, pacientes que manifestaban una frase que él va a decir que es inequívoca y de gramática fija. Ahora vamos a ver qué significa esto. Lo manifestaban de una forma muy particular. Ellos decían, pegan a un niño. Hasta acá puede parecer como un poco como que difícil de entender, cuándo lo dicen, quién lo dice. No parece entenderse. De hecho, fíjense cómo arranca el texto. Dice, estoy en la página 177. Estamos en el tomo 17 de las obras completas. Texto pegan a un niño. Dice, la representación fantasía, pegan a un niño, es confesada. Fíjense que dicen, es confesada. Esto que dice de confesado, fíjense que aquello que es confesado, uno lo entiende como una forma de verdad que se manifiesta no sin esfuerzo, ¿no? Como si fuera que le cuesta al sujeto decir esa verdad. A eso se refiere uno con la confesión, ¿no? Que tiene una connotación incluso religiosa. Vamos de vuelta. Dice, la representación fantasía pegan a un niño es confesada con sorprendente frecuencia por personas que han acudido al tratamiento analítico a causa de una histeria o de una neurosis obsesiva. Vamos un poco más abajo, dice. A esta fantasía se anudan sentimientos placenteros en virtud de los cuales se le ha producido innumerables veces o se la sigue reproduciendo. Bien. Entonces, hablamos acerca de esto, de que es entonces una representación fantasía. Es una representación con caracteres de fantasía. Pegan a un niño, dicen. Y ahora, aprovechando que tengo acá cerquita el texto, vamos a leer lo que dice Silvia. Con esto de que les digo de que se presenta como con una gramática particular, ¿no? Se presenta como de una forma un tanto inusual. Esto de que vengan los pacientes y le digan a Freud, pegan a un niño. Así, como si fuera como que no hay sujeto, o al menos que no haya una implicancia del sujeto en esta afirmación. Simplemente es como si fuera que queda ahí como en voz pasiva, ¿no? Fíjense cómo dice Silvia. Ubica la fantasía pegan a un niño en el plano de la confesión.
Respecto de ella destaca la importancia teórica de la voz pasiva. Fíjense, la voz pasiva es pegan a un niño. Prácticamente como si dijeran, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, pegan a un niño. Eso es lo único que puedo decir. Entonces Freud les preguntaba, ¿pero qué se refiere con esto de pegan a un niño? No, no sé, no tengo idea, se me ocurrió, me surgió. Es algo que se me atravesó un pensamiento de que le pegan a un niño. Punto. No dice más que eso. Entonces dice la voz pasiva. Ser pegado que sobreviene con titubeos, ¿no? Como que el paciente duda, su recuerdo es inseguro y una inequívoca resistencia sale al paso del tratamiento analítico. Dice, esto está en la página 16 de Letras Freudiana 3. Dicho sea de paso, recuerden que tienen que conseguir el texto, lo pueden encontrar en la caja, en la administración, en el segundo piso, en el caso de que lo quieran comprar, porque aparte los precios son realmente accesibles, no tienen nada que ver con los precios que están teniendo en las librerías, que hoy por hoy un libro puede salir 20.000 pesos. Bueno, por suerte los precios de todo lo que tiene que ver con el material de cátedra lo van a encontrar más barato. Sigue entonces con esto de la gramática en la que se presenta esta fantasía de paliza, ¿no? Pegan a un niño. Dice, una gramática fija inequívoca no equiparable a la gramática del retorno de lo reprimido. O sea, no es equiparable a esta gramática por medio de la cual el sujeto se presentaba en la consulta, contaba sus padeceres, sus angustias, en ocasiones tenía un fallido o relataba un sueño o hablaba de su síntoma o lo que fuese. Todo lo que tenía que ver con el retorno de reprimido, que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan, chicos, que es la tercera forma de la represión? El retorno de lo reprimido, todo esto que escapa a lo reprimido, tiene otra forma de gramática. Fíjense que cuando uno cuenta un sueño, cuando uno cuenta o dice un fallido y cuando uno está manifestando un síntoma, fíjense que la forma de expresarlo es distinta. Acá es esta gramática en voz pasiva en la cual parece que el sujeto no está implicado en lo que está diciendo. Pegan a un niño, yo no tengo nada que ver. Entonces Freud como que lo que nos va a decir es que para poder darle sentido a esto vamos a tener que atravesar tres fases. ¿Bien? Se le va a dar una lógica a esta constitución de lo que vamos a llamar este fantasma originario. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes que se pueden valer de la diapositiva, pueden encontrar ahí en el Power, yo separé las tres fases que recorre esta fantasía. ¿Ok? Así que vamos con eso. Vamos a buscar acá el texto. Este tema, chicos, es un tanto abstracto, así que va a requerir de vuestra atención. Tienen que estar enfocados y leer el texto ante todo, porque si no leen el texto, no va a alcanzar con la explicación que yo les dé. Tienen que abordar el texto, tienen que leerlo y responder las guías de preguntas. Recuerden que las guías los van a ubicar muchísimo. Y en lo que refiere al uso clínico que se le va a dar a este texto, lo van a ver muy claramente en el texto de Silvia. Por eso hoy estoy como tratando primero de bajarlo a lo teórico, pero además de que ustedes lo puedan luego ver en su aplicación clínica con el texto de letra freudiana. Bien, vamos entonces con lo siguiente. Lo que nos va a decir Freud entonces es que fueron varias las ocasiones en las cuales a él se le presentaron pacientes manifestando esta confesión de que un niño era pegado. Fíjense cómo lo estoy diciendo, ¿no? Que hay una, vamos a ponerlo por acá. Hay una gramática fija, inequívoca. Inequívoca. Una voz pasiva. Esta voz pasiva es ser pegado. ¿Bien?
ser pegado. Ahí se ve. Hay una gramática fija, quiere decir que la forma en la que se expresa siempre es igual, no se puede equivocar. Eso es lo que significa lo inequívoco, ¿bien? Que se presenta con cierta fijeza. Todos lo expresan de la misma forma, pegan a un niño, y más no puedo decir, ¿ok? Entonces vamos a ver que recorre 3 fases entonces. Va a decir Freud, y lo voy a leer desde el texto, va a decir que al consultorio a él le acudieron 4 casos de mujeres y 2 casos de hombres. Bien, 4 casos de mujeres, 4 mujeres y 2 hombres. Por lo tanto, Freud va a comenzar explayándose en el caso de la niña, ¿bien? Y lo va a tomar, digamos, como ejemplo de trabajo, y lo va a tomar como caso rector al de la niña. Prácticamente cuando hablemos de la construcción del fantasma pegan a un niño, vamos a hablar acerca del caso de la niña, ¿bien? Porque es el caso que va a regir, digamos, la fantasía. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la primera fase? Va a decir lo siguiente. La primera fase de las fantasías de paliza en niñas, dice, tiene que corresponder a una época muy temprana de la infancia. ¿Bien? Dice que las pacientes tenían una primera comunicación en la que decían pegan a un niño. Decía que no hay otra cosa determinada con certeza más que pegan a un niño, y por cierto siempre se decía en el mismo sentido. Cuando se les preguntaba a las niñas quién era pegado, quién estaba pegando, a ver, explayate un poquito más acerca de esto, ellas decían, el padre pega al niño. ¿Bien? El padre pega al niño. Y cuando se le preguntaba acerca de si era ella quien estaba siendo pegada, después de titubear un poco, decía, no soy yo quien es pegada. Un niño es azotado, un niño es pegado. Entendemos ahí que puede llegar a ser un hermanito, puede ser un compañerito de juego, puede ser cualquier otro niño. Pero en principio, lo que tiene que quedar claro es que esta primera fase no tiene al fantaseador como objeto de esa golpiza. ¿Bien? Quien pega es un adulto, y tras una pregunta un poquito más profunda, la niña va a responder que quien pega, quien es ese adulto, es el padre. ¿Bien? La forma en la que se caracteriza esta primera fase va a ser de forma consciente. La aparición en el relato va a ser consciente. O sea que lo que nos va a decir esta primera fase es que la niña cuenta esta representación de que pegan a un niño, la recuerda como algo consciente. ¿Bien? Esto es importante, porque tanto la primera fase como la tercera van a ser conscientes. Solamente la segunda va a ser inconsciente. Quiero que más o menos se vayan tratando de organizar en cuanto a esto. Entonces, hasta ahora hagamos un repaso de lo que incluye la primera fase. Dijimos que en esta primera fase la niña manifestaba que pegan a un niño, ¿no? Que el padre pegaba a un niño. Era una época muy temprana de la vida. El niño azotado no era el fantaseador, o sea que no era la niña. Podía ser una hermanita, un hermanito. Un hermanito. ¿Por qué? Porque el texto de Freud nos va a decir de que, a pesar de que se trataba de una nena, la nena elegía varones como objeto de la golpiza. Esto es importante. Por eso decimos que puede ser un hermanito. No hermanita, hermanito. Quien pega es un adulto, que tras una pregunta un poco más profunda descubrimos que es el padre. Se caracteriza como consciente, y este aquí que tiene una ganancia de placer sádico. ¿Ok? Porque piénsenlo así ustedes. Esto tiene que ver con
lo que habíamos visto la clase pasada cuando vimos pulsiones y destinos de pulsión. ¿Se acuerdan que veíamos un poco acerca del sadismo y el masoquismo? Bueno, claramente, si la niña cuenta ella como fantaseadora que le deviene esta fantasía, esta representación de pegan a un niño, y ella está como espectadora en su fantasía pensando que le pegan a un niño, claramente ella al estar como espectadora está en un posicionamiento sádico. ¿Bien? No hace falta que ella esté pegando, porque es el padre quien le pega al niño, ¿ok? Pero ella está como espectadora y eso ya le reporta una ganancia de placer sádica, ¿ok? Esto es importante. Bien. Cuando se arma la lectura de esta primera fase, podemos decir que la lectura sería: el padre le pega al niño que yo odio. ¿Bien? Por lo tanto, el padre me ama a mí. Esto es importante, chicos. Si bien yo les estoy pidiendo un pequeño trabajo de abstracción, quiero que lo piensen de la siguiente forma. Piensen que esto le sucede a cualquier niño en mayor o menor medida, e incluso muchas de estas cosas se escuchan en la consulta del neurótico hasta en la vida adulta. Peleas entre hermanos, cuestiones de celos, cuestiones de rivalidades, cuestiones de envidia. Recuerdo hace unos años me contaba la mamá de una paciente que, bueno, en este caso era una consulta sobre un mutismo selectivo, ¿no? Pero lo que contaba la madre era que desde chiquita había presenciado muchísimas discusiones, ¿no? La hija. Y explayándose un poco acerca de qué tipo de discusiones eh, había escuchado en este caso la nena, ella decía, yo tenía problemas familiares en ese momento. Y relataba quizás todo un hilado de situaciones en las cuales ella rivalizaba mucho con la hermana. Por eso digo, no es cuestión solamente de algo que ocurre en los primeros momentos, en la infancia. No solamente, es algo que, que el neurótico se lleva hasta su vida adulta. Por eso decimos que la neurosis siempre es infantil, ¿no? Tiene que ver con este posicionamiento respecto de cómo entendemos el amor de nuestros padres como un recurso. Y en ocasiones por ese recurso tenemos que pelear con nuestros hermanos también, ¿no? Bien. Así que esto es lo que les quiero decir, ¿no? Casi que me hace acordar un poco a cuando veíamos, cuando vemos los chicos pelear, ¿no? Que en ocasiones se pelean por un juguete y el nene va corriendo y le dice al padre, mi hermanito me quitó el juguete. Y no alcanza en ocasiones con que lo reten. Quiere el nene que le peguen, ¿no? Que le peguen porque en ese golpe hay una cuestión restitutiva del amor que tienen por él, ¿no? Como que si le pegan a mi hermanito es porque en realidad me quieren a mí, yo soy el preferido. Y si hay algo que persigue en ocasiones al neurótico en esta cuestión de la rivalidad por el amor de los padres, es justamente esto de quién es el preferido, quién no lo es. Y se presenta mucho, chicos, esto, se presenta un montón, ¿no? Seguramente les debe haber pasado que en reuniones familiares, hasta quizás como con risas, se pelean por quién es el preferido de los abuelos también, ¿no? Esto suele pasar, es algo que se escucha muy seguido. Así que bueno, esa es la lectura que dejaría esta primera fase, ¿no? La lectura sería, el padre pega al niño que yo odio y por lo tanto me ama a mí. ¿Bien? Bien, vamos ahora a la segunda fase. Vamos a leerlo nuevamente desde Freud. Vamos a la página 183. Nos va a decir Freud de esta segunda fase, dice, entre esta primera fase y la siguiente se consuman grandes transmudaciones. Se consuman grandes transmudaciones. Bien, ya la palabra transmudaciones los tiene que remitir a lo que vimos la clase pasada en pulsiones y destinos de pulsión. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto de
el trastorno en lo contrario o la vuelta hacia la persona propia. Así que, ojo, vayan tratando como de unir los temas, así les resulta más fácil este texto. Dice, entre la primera fase y la siguiente se consuman grandes transmudaciones, dice. Es cierto que la persona que pega sigue siendo la misma, el padre, pero el niño azotado ha devenido otro. Ya no es un hermanito, ¿ok? Dice, por lo regular es el niño fantaseador mismo. La fantasía se ha teñido de placer en alto grado y se ha llenado con un contenido sustantivo cuya derivación nos ocupará más adelante. Entonces, su texto, cuando hablamos de esto de cómo se leía, ahora es el siguiente. Yo soy azotado por el padre. Y dice Freud, tiene un indudable carácter masoquista. ¿Bien? Bueno, vamos a organizarnos un poco entonces. Vamos ahora a ver si borro un poquito acá la pizarra. Bien. De todas formas, recuerden que esto lo tienen en el Power, pero vamos a ver un poco por acá. A ver, entonces teníamos, vamos a poner acá fases del fantasma. Chicos, el tema es así. Ya tenemos nosotros la definición de fantasía según la Planche y Pontalis. Veíamos que era como este armado del neurótico por medio de lo cual podía como reconducir algo del orden del deseo. En el caso de fantasma, la palabra fantasma proviene del francés. Fantasme, se dice, fantasme en francés, o más o menos parecido. Y va a ser el término que acuñe Lacan para referirse a esta fantasía primordial, ¿ok? O sea que esta va a ser la palabra que de ahora en más nosotros utilicemos cuando nos refiramos al fantasma primordial o a la fantasía originaria o fantasía primordial. Fantasía es la palabra que utiliza Freud, ¿bien? Y fantasma es la palabra que utiliza Lacan. Es la palabra que por lo general utilizamos nosotros en esta cátedra que ya saben ustedes que tiene una orientación freudo-lacaniana, ¿ok? Así que, ¿qué estábamos diciendo? Bien, vamos entonces, vimos la primera fase, que se los recuerdo, una vez más, así va quedando. Dijimos que es consciente y es sádica, porque el fantaseador, la fantaseadora, la niña, vamos a hablar de fantaseador en sí, está posicionado viendo una escena en la cual el padre le pega al otro niño que yo odio, por tanto me ama a mí. La ganancia de placer entonces, estando como espectador, es sádica. Ahora, en esta segunda fase, nos está diciendo Freud, primero nos está diciendo que es inconsciente. ¿Ok? Y nos está diciendo que es masoquista. Bien. Vamos a leer otro poco del texto de Freud, a ver qué es lo que nos dice. Dice, esta segunda fase de todas es la más importante y grávida en consecuencias, pero en cierto sentido puedo decirse que ella nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Chicos, esto es importantísimo. Cuando yo les pregunto, porque lo vamos a ver, esto entra al parcial, esto entra al final, esto entra a todos lados, hablamos de que esta segunda fase es la más importante. ¿Por qué? Fíjense, se los vuelvo a leer. Dice, esta segunda fase es de todas la más importante y grávida en consecuencias, pero en cierto sentido puede decirse de ella que nunca ha tenido una existencia real. En ningún caso es recordada, nunca ha llegado a devenir consciente. Se trata de una construcción del análisis
mas no por ello es menos necesaria. Esto es revelador, chicos. Porque lo que nos está diciendo Freud es que está inaugurando un nuevo modo de trabajo. Nos está diciendo que es inconsciente, que el sujeto no la entiende como algo que realmente haya ocurrido, porque nunca deviene consciente. Como nunca deviene consciente, y Freud va a considerar que esta segunda fase es un paso necesario, lógico y necesario entre esta primera fase y esta tercera fase, asume el mismo estatuto que cuando hablamos de estas cuestiones que supone Freud, que son constructos teóricos, que son cuestiones que son míticas, como cuando, por ejemplo, hablamos la clase pasada de la represión primordial, que nosotros dijimos que es un supuesto teórico, que es un constructo teórico, que es mítico, pero que Freud supone que estuvo ahí para poder formar los núcleos del inconsciente y después dar lugar a la represión propiamente dicha. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Bueno, de la misma forma, Freud está diciendo que esta segunda fase es la más importante porque inaugura un nuevo modo de trabajo analítico, la construcción en análisis. Construcción en análisis. ¿Qué es lo que quiere decir esto, chicos? Que lo que se va a dar es un intercambio entre el analista y su paciente y su analizante, por medio del cual se va a hacer como una construcción de la verdad subjetiva, de la verdad de ese sujeto, entre cuestiones que quizás pudieron haber pasado o no pasaron, pero no por ello son menos válidas. Esto es lo que nos está diciendo Freud. Fíjense cómo lo dice, que por el hecho de que haya sido una construcción en análisis, dice, se trata de una construcción del análisis, mas no por ello es menos necesaria. Tiene que ver con esto de que la verdad es discursiva, chicos. Tiene que ver con esto que habíamos visto, de que si el sujeto lo manifiesta y lo cree, de por sí ya tiene validez subjetiva, ya es la verdad subjetiva de ese paciente. Bien, entonces lo que nos va a decir Freud en esta segunda fase es que esta representación inconsciente nunca va a devenir consciente. No ocurrió necesariamente, puede que no haya ocurrido, pero sin embargo está ahí. Está reprimida en lo inconsciente. Bien, está en lo inconsciente y no va a salir a lo consciente. Nos va a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que nos va a decir esta segunda fase? Yo soy azotado por el padre, dice Freud. ¿Ok? Entonces, esta segunda fase, yo soy azotado por el padre. Por eso es de carácter masoquista. ¿Se entiende? La ganancia de placer en esta segunda fase es masoquista, porque el fantasiador es el que es pegado. Él está afirmando que fue pegado. ¿Bien? Entonces lo que nos va a decir Freud también que ocurre en esta segunda fase, nos va a decir que tiene que ver con el Edipo. Piensen ustedes lo siguiente. A medida que se va procesando el Edipo, ¿no? Y que el niño hacia el quinto, sexto año va atravesando la fase genital, ¿se acuerdan que teníamos la fase oral, anal y genital? Y la fase genital era aquella hacia la cual iba culminando este atravesamiento del Edipo y en el cual íbamos a ver que, bueno, después finalmente se producía el sepultamiento del complejo de Edipo, ¿no? Porque quedaba sepultado por la represión, porque todas estas cuestiones edípicas en ocasiones eran muy penosas, muy vergonzosas para los niños, y aparte por el hecho de que estaban condenadas a irse a pique, estaban por cuestiones, por fallas internas, va a decir Freud, estaban condenadas a ser sepultados el Edipo. ¿Qué es lo que ocurre? Se reprime el Edipo, ¿no? Se va al inconsciente, ¿no? Y reprimido desde ahí, de todas formas, produce efectos. Esto lo habíamos visto nosotros, que aquellas cosas que están reprimidas, aunque estén reprimidas en el inconsciente, de todas formas producen efectos en nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Nosotros veníamos de la primera fase, en
la cual la lectura que comandaba esta primera fase era: el padre le pega al otro niño, por lo tanto me ama a mí. O sea que acá partíamos de que el fantasiador era amado por su padre. Eso es importante. Acá lo que sucede es que estos sentimientos, estas mociones pulsionales edípicas, por medio de la cual el fantasiador ama y es amado por su padre, se unen a la cuestión de la paliza, ¿bien? A este ser golpeado. Entonces, lo que se produce acá, voy a ver si encuentro otro color. No. Tenía un fibrón por acá, a ver si dónde está. Bueno, no lo tengo. Me quedó en el bolso, me parece. Lo que se produce, vamos a ponerlo por acá cerquita, es entonces un anudamiento entre culpa y erotismo. Vamos a poner acá culpa más erotismo. El erotismo, chicos, ya lo tenemos. Habíamos dicho que proviene de la primera fase, que tiene que ver con esto de que el padre me ama a mí y no al otro niño. Pero acá se anuda con algo de culpa. ¿Dónde está la culpa? ¿Dónde está la culpa? Pensemos un segundo. ¿Dónde está la culpa? ¿De dónde proviene la culpa? Y automáticamente nos vemos requeridos a pensar de que claramente la culpa proviene de estas mociones pulsionales incestuosas que el niño tiene para con el padre. ¿Bien? Va a decir Freud que en esta segunda fase, que es tan importante, se produce una cuestión regresiva. ¿Bien? Se produce una represión, pero también una regresión. ¿Bien? Habíamos dicho que estábamos en la fase genital, que era la tercera fase. ¿Bien? Se produce una regresión a una fase anterior, a una fase sádico-anal. ¿Bien? Se produce una regresión, una represión y una regresión a la fase sádico-anal. Entonces, la culpa que le implica al sujeto, al fantasiador, al niño fantasiador, esto de querer ser amado por el padre, y que esto está prohibido porque estamos hablando del Edipo, y todo esto se fue a pique, todo esto se sepultó, todo esto se reprimió, es justamente lo que le va a provocar culpa. ¿Bien? Entonces, en esta segunda fase se provoca un anudamiento de culpa más erotismo. ¿Bien? Y esto es importantísimo, chicos. Es importantísimo porque esta culpa es justamente la que provoca que haya esta transmudación que habíamos hablado. Cuando empezamos a hablar de la segunda fase, dijimos que había importantes transmudaciones. Lo decía así Freud. Dice, entre esta primera fase y la siguiente se consuman grandes transmudaciones. Y dijimos nosotros que esta palabra la teníamos desde Pulsiones y Destinos de Pulsión. Entonces, esto de las transmudaciones. Perdón, me voy a agarrar un vasito de agua porque tengo la garganta seca.